Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, de esos que nos encantan a todos. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, en los foros, y en todos lados: el escándalo Mert y Afra. ¿Reconciliación a la vista? ¿Rumores de ruptura y reencuentro? Eso es lo que vamos a destripar hoy. Para los que quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, y específicamente en Love is in the Air, Mert Ramazandemir y Afra Saraoğlu son dos de las estrellas principales. Y no solo eso, sino que también, en la vida real, eran pareja. Porque, como ya saben, las relaciones en el mundo del espectáculo son como una montaña rusa: suben, bajan, dan vueltas y a veces se descarrilan. Este vídeo va a ser un recorrido completo por todo este drama. Vamos a analizar desde el principio de su relación, pasando por los momentos de felicidad, hasta llegar a los rumores de ruptura que nos dejaron a todos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de las pistas que nos dejaron en redes sociales, de los rumores que se filtraron, de las fotos sospechosas, y por supuesto, de las posibles razones que llevaron a esta supuesta separación. Y por supuesto, también vamos a indagar en la posibilidad de una reconciliación. ¿Será que el amor triunfó? ¿O todo quedó en una simple aventura? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, que sé que les encanta. Así no se perderán nada de lo que pase en el mundo del espectáculo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y acompáñenme en esta aventura. Vamos a descubrir juntos qué es lo que pasa con Mert y Afra. Así que sin más preámbulos, empecemos. Todo comenzó como suele pasar, en el set de grabación. Mert y Afra se conocieron trabajando en la serie Love is in the Air, y la química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron a todos con su historia de amor llena de altibajos, malentendidos y, finalmente, un amor profundo y duradero. Pero la magia no solo estaba en la ficción, sino que se extendió a la vida real. La conexión entre Mert y Afra era palpable, una chispa que encendía cada escena y que trascendía la pantalla. Los paparazzi, siempre al acecho de un buen romance, comenzaron a capturarlos juntos, paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices. Las redes sociales, el termómetro de la vida moderna, se inundaron de fotos y vídeos de la pareja. Los fans, que ya los adoraban como Eda y Serkan, enloquecieron al ver que su amor ficticio se hacía realidad. Imágenes de ellos en eventos, cenas románticas en exclusivos restaurantes, y hasta momentos cotidianos como paseos en bicicleta, inundaban Instagram y Twitter. Los comentarios y halagos se multiplicaban por miles. Son perfectos, qué lindos, ojalá duren para siempre, eran solo algunos de los mensajes que inundaban sus perfiles. La relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Compartían viajes a lugares exóticos, documentando sus aventuras con fotos y vídeos que hacían suspirar a sus seguidores. Se veían felices y enamorados. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, con emojis de corazones y declaraciones de amor que confirmaban la solidez de su vínculo. En cada aparición pública, en cada entrevista, se notaba la conexión especial que compartían. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la esperanza de otros. Verlos juntos en cada evento, en cada foto, era como presenciar un amor genuino que traspasaba la pantalla y conectaba con el público. La admiración por Mert y Afra se extendió más allá de su trabajo en Love is in the Air. Ambos son jóvenes, talentosos y con una proyección prometedora en el mundo del espectáculo turco. Mert, con su carisma y talento actoral, conquistó a la audiencia. Afra, con su belleza natural y su habilidad para transmitir emociones, se ganó el corazón de millones. Juntos formaban una pareja poderosa, un ejemplo de éxito y de amor que inspiraba a sus seguidores. Pero como en toda historia, incluso en las más perfectas, hubo indicios de problemas. Pequeñas grietas que con el tiempo empezaron a notarse. Las redes sociales, antes un escaparate de su felicidad, se convirtieron en el campo de batalla donde los fans, con sus ojos de águila, intentaban descifrar si algo estaba pasando. Primero se notó que dejaron de compartir fotos juntos con la misma frecuencia.
Aquellas imágenes que antes eran constantes, que inundaban sus perfiles y nos hacían creer en el amor verdadero, comenzaron a escasear. Las publicaciones conjuntas se espaciaron, dejando un vacío en el flujo constante de contenido que antes compartían. Luego los mensajes que se dedicaban, antes llenos de efusividad y muestras de cariño, empezaron a ser menos frecuentes y menos intensos. Los emojis de corazones, las declaraciones románticas, disminuyeron notablemente. Las palabras de afecto se volvieron más escasas, más medidas. La pasión que antes emanaba de sus publicaciones parecía haberse apagado. ¿Casualidad? ¿Falta de tiempo debido a sus apretadas agendas laborales? ¿O algo más profundo, un problema que se ocultaba tras bambalinas? Los fans preocupados comenzaron a especular. Las redes sociales se inundaron de teorías y análisis minuciosos de cada publicación, cada like, cada comentario. Los rumores de ruptura comenzaron a susurrarse entre los seguidores más fieles. La incertidumbre crecía. Las señales eran claras, pero la confirmación oficial no llegaba. Los fans con el corazón en un puño esperaban ansiosamente una explicación, una declaración que confirmara o desmintiera sus temores. La especulación se alimentaba de cada silencio, de cada ausencia, de cada gesto que podía interpretarse como un indicio de problemas. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza en los medios de comunicación y en los portales de noticias del corazón. Las fuentes cercanas a la pareja, siempre dispuestas a filtrar información, comenzaron a susurrar sobre desacuerdos, diferencias de opinión y, aparentemente, una agenda muy apretada que les dificultaba pasar tiempo juntos. La distancia, un enemigo común en las relaciones de larga distancia, parecía estar cobrando factura. Las especulaciones sobre una posible infidelidad también comenzaron a surgir, alimentadas por la naturaleza del mundo del espectáculo, donde los romances y las separaciones son pan de cada día. Aunque nada de esto fue confirmado, la sombra de la duda se cernía sobre la pareja. Lo que sí es cierto es que de repente las publicaciones juntos se redujeron considerablemente, y las fotos que antes inundaban las redes sociales desaparecieron. El silencio, en este caso, era más elocuente que 1000 palabras. La noticia de la posible ruptura llegó a los medios de comunicación y a las redes sociales como un bombazo. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, estaban devastados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos avisaron? Eran las preguntas que inundaban los comentarios en sus perfiles. Las especulaciones se dispararon y cada detalle, cada silencio, cada publicación, era analizado con lupa. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y análisis sobre el posible final de la relación. Los portales de noticias del corazón se llenaron de conjeturas y rumores, alimentando la incertidumbre y la curiosidad de los seguidores. La noticia se convirtió en tema de conversación en todos lados, desde los foros de fans hasta las tertulias en los medios de comunicación. El impacto de la supuesta ruptura fue tal, que incluso se especuló sobre el futuro profesional de ambos actores. ¿Cómo afectaría esta separación a su imagen pública? ¿Podrían seguir trabajando juntos en futuros proyectos? Las dudas se multiplicaron. Pero como les dije al principio, el mundo del espectáculo es una montaña rusa. Y justo cuando todos daban por hecho el final de la historia, justo cuando los fans estaban en duelo por la pérdida de su pareja favorita, empezaron a aparecer las primeras señales de reconciliación. Fotos sospechosas, mensajes ambiguos, encuentros discretos, la esperanza volvía a renacer. ¿Dónde comenzaron a aparecer estas señales? Pues primero en las redes sociales. Aunque no volvieron a compartir fotos juntos de manera explícita, los fans más observadores, aquellos que dedicaban horas a analizar cada publicación, notaron que a menudo publicaban en los mismos lugares, en los mismos momentos. Fotos en paisajes similares, en restaurantes parecidos, en eventos a los que asistían por separado pero que casualmente coincidían en el tiempo y en el espacio. ¿Coincidencia? Quizás. O tal vez un guiño para aquellos que estaban atentos, una forma sutil de comunicar que algo, de alguna manera, estaba cambiando. Luego comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos, pero en ambientes más privados, en reuniones con amigos en común, en fiestas y eventos a los que asistían con grupos de personas. Estas fotos, aunque no eran oficiales, sino capturadas por otros, sirvieron para alimentar la esperanza de los fans. La química entre ellos parecía intacta, y la sonrisa que compartían, la misma que nos enamoró desde el principio, volvía a brillar.
La complicidad entre ellos, que antes se mostraba abiertamente, ahora se manifestaba en gestos sutiles, en miradas furtivas, en risas compartidas. Pero lo más importante llegó con las declaraciones. Aunque no hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, en algunas entrevistas, tanto Mert como Afra hablaron sobre la importancia de la comunicación. El respeto, la confianza y la superación de las dificultades en una relación. Y aunque no mencionaron explícitamente sus nombres, las palabras parecían dirigidas el uno al otro, como un mensaje cifrado para sus seguidores y para aquellos que esperaban con ansias el desenlace de la historia. Mert, en particular, expresó la importancia de aprender de los errores y de dar segundas oportunidades. Afra, por su parte, enfatizó la necesidad de priorizar el amor y la felicidad, de no rendirse ante las adversidades. Sus palabras, cargadas de esperanza, resonaron en los corazones de los fans, que interpretaron sus mensajes como una señal de que estaban trabajando en su relación, buscando una solución a sus problemas y tal vez planeando un regreso. Estos detalles, estas pistas sutiles, alimentaron la esperanza de los fans. ¿Será que están intentando darle otra oportunidad a su relación? ¿Estarán esperando el momento oportuno para confirmar su reconciliación? ¿Están trabajando en privado para reconstruir su vínculo? Las preguntas, las especulaciones y las ansias por saber la verdad volvieron a inundar las redes sociales. En el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Las relaciones, los rumores, las declaraciones, todo puede cambiar de un momento a otro. Un solo evento, una foto, una declaración pueden dar un giro inesperado a la historia. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, lo cierto es que la posibilidad de una reconciliación entre Mert y Afra está ahí. Y eso es lo que nos mantiene a todos pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta historia. En este momento, las redes sociales siguen siendo el termómetro de su relación. Los fans analizan cada publicación, cada comentario, cada like, cada gesto, cada aparición pública. Están pendientes de cada detalle, de cada pista, de cada señal que pueda confirmar o desmentir sus esperanzas. Los foros y los grupos de fans se llenan de análisis y teorías, de discusiones acaloradas y de debates sobre el futuro de la pareja. Se rastrean las cuentas de Instagram, Twitter y otras plataformas en busca de indicios. Se comparan fotos, se analizan las localizaciones, se estudian los mensajes subliminales. Todo vale para tratar de descifrar si Mert y Afra están juntos de nuevo, si están en camino a la reconciliación o si, por el contrario, la separación es definitiva. La especulación, la incertidumbre y las expectativas están a flor de piel. Los fans, con el corazón dividido entre la esperanza y el temor, esperan ansiosamente una confirmación oficial, un gesto que ponga fin a la incertidumbre y revele la verdad sobre el estado de su relación. Y aunque no sepamos qué pasará en el futuro, lo que sí podemos decir es que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Y que la historia de Mert y Afra, aunque con altibajos, nos ha regalado momentos inolvidables. Nos ha hecho soñar con el amor verdadero, con la química que trasciende la pantalla y con la posibilidad de un final feliz, incluso después de la tormenta. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Una confirmación oficial que ponga fin a la incertidumbre? ¿Un nuevo capítulo en su relación, una segunda oportunidad que los lleve a un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos soñando con el final feliz, analizando cada pista, cada gesto, cada publicación, y esperando con ansias el próximo capítulo de esta apasionante historia. Bueno, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el escándalo Mert y Afra. ¿Qué les pareció? ¿Creen que se reconciliarán? ¿O que ya están juntos de nuevo en secreto? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, la gente más importante de este canal. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido pegados a la pantalla. Recuerden que este canal es gracias a ustedes y a su apoyo incondicional. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad, a ser más grandes y a seguir trayéndoles los mejores chismecitos del mundo del espectáculo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
Chao, chao.